Saludos amigos de la Data. ¿Quién les habla? Juan Antonio Bravo. Estamos en nuestro programa Termómetro Político y el día de hoy vamos a conversar con David López. Él está candidato para la Asamblea Nacional, auspiciado por el movimiento Reto Listas 33. David, muy buenos días. La Data te saluda. Muy buenos días, Juan Antonio. Muy buenos días a todas las personas que ven la data. Es un gusto también y agradecerle por dar la oportunidad que un joven presente su propuesta joven ante la sociedad cuencana y Azuay. David, coméntanos, ¿qué es lo que te motivó a participar para candidato para la Asamblea Nacional? Bueno, David López es un joven de 27 años que viene a luchar por las causas nobles y por las causas justas de los azuayos, por los más de 4 de cada 10 pobres que viven en las parroquias rurales del Azuay, por los migrantes, por los transportistas que no tienen vías para salir del Azuay y que encima de eso son perseguidos por las multas de tránsito. Entonces, el cansancio de que los políticos azuayos, que han sido ministros, que han sido incluso asambleístas, no han hecho absolutamente nada por el Azuay, ha venido a motivarme para que desde la juventud tratemos de cambiar esa mala política que nos ha dejado una asamblea con el 3% de aprobación y una presidencia de la República con el 6% de aprobación, donde la gente ya no confía en los políticos de siempre. David, tú estás auspiciado por el movimiento Reto Listas 33 de Javier Hervas. ¿Por qué elegiste participar con ellos? ¿Por qué no pudo ser, por ejemplo, otro movimiento, por decirlo, por ejemplo, Revolución Ciudadana, Pachacutic, el Movimiento Amigo? ¿Por qué escogiste el movimiento Reto de Javier Hervas? En este movimiento nos hemos venido formando. Hace 2 años fui elegido secretario nacional del movimiento Reto, entonces eso nos ha permitido liderar incluso la coordinación de la inscripción de más de 7.500 candidatos en el país, llegando a ser la cuarta fuerza política más importante con 22 alcaldías y más de 400 autoridades en las juntas parroquiales del Ecuador. David, conversamos un poquito de las propuestas de trabajo. El momento que tú llegas a la Asamblea Nacional, ¿cuál sería tu propuesta para luchar contra la inseguridad? Recordemos que el rol principal de un asambleísta es de legislar y de proponer leyes. En el tema de la inseguridad, ¿qué es lo que propone usted? Nosotros junto a Javier Hervas tenemos una propuesta de trabajo basada en 3 cosas principales y emergentes que necesita el Ecuador. SOS por Ecuador: seguridad, obras y salud. En el tema de la seguridad, desde la propuesta de esta asamblea de la SUAY, vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal en el capítulo de rehabilitación social para disponer a las operadoras móviles como CNT, Claro, Tuenti y Movistar que inhiban la señal dentro de los predios de rehabilitación social, porque la delincuencia organizada de este país está gerenciada y administrada desde las cárceles. Entonces, con una reforma tanto al COIP como a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, haremos que no salga absolutamente ni una llamada, ni unas llamadas por datos móviles desde las cárceles. ¿Y cómo piensas hacer eso? O sea, no, tú me hablas de las operadoras que quieren instalar ahí equipos para inhibir las señales. ¿No tendría que ver el Ministerio de Justicia? O sea, ¿cómo lo piensas hacer tú? No, se reforma el COIP y también la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y se dispone a las operadoras móviles que inhiban la señal dentro de las cárceles. Y esto se lo puede hacer técnicamente. ¿Cómo? Se le pone inhibidores de señales dentro de las cárceles y so penas serán sancionadas las operadoras móviles. Es decir, no, porque ya las autoridades de las cárceles nos han fallado, no podemos confiar en ellos, entonces esa autoridad la transmitiremos a confiarles a las operadoras móviles y ellas serán sancionadas. Pondremos dentro de las sanciones de tercera clase en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones el hecho de que se compruebe una llamada, una salida de llamada o datos móviles desde las cárceles. Justamente hablando de la cárcel de Turi, del CRS de Turi, este CRS se construyó para ser regional, ¿no? Pues, al hablar de regional es Cañar, Azuay y Morona Santiago, pero ahora vemos que vienen presos de todas las partes del país. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Justamente iba a decirle, nuestra segunda propuesta en el ámbito de seguridad es reformar igualmente el Código Orgánico Integral Penal y establecer que la cárcel de Turi, es decir, la cárcel regional sur, será para las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Si bien la cárcel fue constituida como una cárcel regional, si esto está en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal, tiene que ser respetada por absolutamente todas las autoridades. Entonces, así como el alcalde de Cuenca dijo que quiere hacer un cerco físico afuera de la cárcel de Turi, nosotros vamos a hacer un cerco legal para que no entren presos y no nos hagamos cargo de presos de otras ciudades del país. Me parece excelente, David. David,
Desde la Asamblea Nacional, ¿cómo va a exigir a usted para que llegue, que llegue el presupuesto para la vialidad en el Azuay? Porque recordemos que nuestra vialidad en el Azuay es muy, muy deficiente. Cada vez que llueve, siempre existe estos derrumbes y como es prácticamente, no podemos salir de Cuenca, o sea, no pueden ni salir ni puede venir personas a nuestra ciudad. ¿Cómo exigir a la Asamblea Nacional para que llegue a tiempo y se concrete los recursos para la vialidad? Justamente es el segundo eje que nosotros manejamos con Javier Herbas, seguridad que ya dijimos, obras. Dentro de obras sabemos que una de las facultades del asambleísta es aprobar justamente el presupuesto general del Estado. Y es algo que es inconcebible para todos los azuayos, para todos los cuencanos, que tenemos asambleístas que están queriendo reelegirse ahora, que han sido parte del gobierno y que no han sido capaces de aprobar un presupuesto que cuente con vialidad para el Azuay. Entonces, como el gobierno central no se ha podido hacer cargo de la vialidad del Azuay, tienen que hacerse cargo el gobierno provincial del Azuay y las alcaldías del Azuay. Entonces nosotros vamos a apoyar, indistintamente si el alcalde de Cuenca o el prefecto de la Azuay son de diferentes partidos, diferente movimiento político que el que somos nosotros, vamos a apoyar para que se les delegue las vías al gobierno provincial y a la alcaldía de Cuenca y las diferentes alcaldías y también se les delegue con presupuesto para que puedan encargarse los mismos azuayos de la vialidad del Azuay, porque estamos desconectados, estamos encarcelados. Somos la tercera provincia que más recursos le genera al Ecuador y no somos la tercera provincia que más recursos recibe por parte del gobierno central. Guayaquil y Quito sí se quedan con lo que generan en impuestos y con lo que generan en economía. Cuenca no lo hace. Y eso nosotros, y es porque no han tenido una autoridad que tenga los pantalones para decirle al gobierno que los azuayos nos merecemos lo que los azuayos generamos en economía para el Ecuador. Y no lo han hecho las autoridades que están. Vemos 3 de 5 asambleístas que están ahora, quieren reelegirse. ¿Y qué han hecho por el Azuay? ¿Dónde están las vías? ¿Dónde está ese buen funcionamiento como asambleístas? A pesar de que el Estado gasta más de $20,000 por asambleísta, no han sido capaces de hacer absolutamente nada por el Azuay. Y eso, y ese cansancio, y esa ira que nos da, ha sido justamente lo que nos ha cautivado para llegar a ser candidatos a asambleístas. Hay asambleístas que, bueno, están también por reelegirse y dicen que no les alcanza el sueldo. ¿Qué es tu opinión al respecto? Y justamente decía que vamos a ser los asambleístas que representan a 4 de cada 10 ciudadanos pobres que viven en las parroquias rurales de la Azuay. Los asambleístas viven en una burbuja, ganan $5,000 mensuales, tienen un bono de vivienda que está cerca de los $1,000, tienen derecho a contratar 4 personas y es importante contar los medios de comunicación. Un asesor nivel 1 que gana $3,500, un 2 que gana $2,500, 2 asistentes de $1,400 cada uno. El Estado invierte en 60 vuelos al año para el asambleísta, es decir, tiene toda la comodidad para trabajar por cada una de sus provincias, tiene toda la comodidad para contratar a los mejores técnicos que construyan las mejores leyes del país, pero no han hecho absolutamente nada y dicen que no les alcanza $4,000 mensuales cuando hay gente en las parroquias rurales de nuestra provincia de la Azuay que vive con menos de $400 al mes. Es algo inconcebible y nosotros vamos a estar en la asamblea vigilando. No vamos a dejar, la persona que se encarga de la comunicación nuestra en la asamblea no va a dejar que ningún asambleísta esté jugando Candy Crush, vamos a estar vigilando absolutamente todo. Y los asambleístas se han quejado de la prensa que va y les vigila, les toma fotos ahí de lo que están en el celular, cuando ganan $5,000 mensuales, que ganen siquiera trabajando pues o haciendo algo. Eso le digo, vamos a ser los rebeldes dentro de la asamblea. Muy bien, David, me parece excelente. David, ¿qué es lo que usted propondría desde la Asamblea para generar leyes que permitan, por ejemplo, a empresarios públicos y privados crear fuentes de trabajo? Porque verdaderamente ahora, cuando un joven sale de la universidad, no encuentra trabajo porque le dice que no tiene experiencia. Y a veces también los padres no consiguen trabajo. O sea, el hijo no puede estudiar, no puede entrar a la universidad, el papá no tiene un trabajo. Desde su punto de vista, ¿cómo crear leyes que generen empleo para los ecuatorianos?